Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a esta, la emisión 1387 de Jornada Extra. Cuenta esta noche con la participación de la intelectual, escritora Chiqui Vicioso y el académico Eddie de los Santos Núñez. Son dirigentes de un comité recién creado, Comité de Amistad con Puerto Rico, para expresar la solidaridad dominicana con la vecina nación, isla, país caribeño, antillano, Puerto Rico. Con ellos vamos a conversar sobre el programa de actividades que han elaborado, que empieza ya en estos días. Vamos a tener dos reportes, al principio uno de Carlos Francisco Elías, que analiza la crisis venezolana para concluir en que el principio del fin del presidente Nicolás Maduro ha comenzado. Y al final el artista sirio Abdala Alomari presenta su proyecto que han denominado Vulnerabilidad, donde cuestiona la posición del liderazgo mundial sobre su país, sobre Siria, que se viene desangrando ya y ha expulsado como a 3 millones de sirios hacia el exterior huyendo de la guerra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. La República Dominicana sigue en el tercio de países más corruptos del mundo, según el informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción y la falta de transparencia 2018, que fue dado a conocer esta semana aquí por Participación Ciudadana, siendo la nota más alta 30 y la nota más baja 1. La República Dominicana sigue apareciendo con 30 y es también uno de los 10 países más corruptos de América Latina. El informe también fue dado a conocer en Berlín, la sede que tiene actualmente Transparencia Internacional, y hay que resaltar que la República Dominicana avanzó un punto ahora este año en relación al anterior, pero todavía 3 puntos por debajo de lo que había alcanzado hace unos 5 o 6 años, cuando llegó a 33, pero bajó a 29 y ahora se recuperó en un punto a 30. Esos 30 puntos son una quemazón de cualquier manera, aunque avanzamos un punto en relación al año pasado, todavía estamos 3 puntos por debajo de lo que alcanzamos hace unos 4 o 5 años cuando llegamos a 33. De todas maneras, la presidenta de Transparencia Internacional vinculó la corrupción, los niveles de corrupción con los niveles de la democracia, con el deterioro de las instituciones democráticas que representa el reparto, el abuso de los recursos públicos, el clientelismo y otras manifestaciones que tienden a cooptar los organismos, los dirigentes, los líderes sociales y a reducir el margen de la democracia. Bueno, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ratificó la inequidad de la sociedad dominicana. Según el informe presentado esta semana, el 20% de la población más rica de la República Dominicana percibe más del 50% de toda la riqueza que se genera en el país. La inequidad de la sociedad dominicana tiene rostro de joven y de mujer. En el informe se revela que las mujeres perciben salarios 18% más bajos que los hombres en la misma posición. Y justo cuando se celebró el Día Nacional de la Juventud, se pone en evidencia que el 55% de los jóvenes dominicanos no trabajan y que hay un 19% que ni estudia ni trabaja. De cada 100 pesos de inversión pública, el gobierno dedica solo 20 centavos a la juventud. Pero esta semana también el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, retomó su discurso de cuestionamiento a la concentración del ingreso en el país y dijo que hay que desparramar ese crecimiento económico. Hacía un par de años que Valdés no se refería al tema, la última vez dijo que lo habían mandado a callar y parece que se calló un tiempo, pero retomó de nuevo el asunto. Y Valdés Albizu indicó el contraste de que los promedios de los salarios mínimos en la República Dominicana andan todavía en 10.947 pesos. El promedio de todos los salarios mínimos, 10.947 pesos. Pero el costo de la canasta familiar del quintil más pobre de la sociedad está en 13.818 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que al promedio de los salarios mínimos le faltan todavía
2.871 pesos, es decir, un 21% para alcanzar el costo de la canasta familiar de los más pobres. Pero una nota que es relevante es que ese trabajador que tiene el salario promedio necesita trabajar 19 años para tener un ingreso como el que el señor Valdés Albizu tiene en un mes. Y si uno le suma a eso los otros beneficios que tiene el gobernador del Banco Central, como por ejemplo una tarjeta de crédito en la que puede gastar hasta el 40% del ingreso general que tiene, entonces un trabajador dominicano tiene que trabajar 35 años para ganar lo que recibe Héctor Valdés Albizu. Y él no es el único que recibe, porque hay una disparidad de salarios muy altos que benefician a unos centenares de funcionarios públicos, pero todavía en el Estado el salario mínimo del gobierno central está en 5.117 pesos. Quiere decir que es casi la tercera parte de lo que cuesta la canasta familiar del quintil más pobre de la sociedad. De todas maneras, esa desigualdad fue documentada también una semana antes por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que en su informe de evaluación de 14 países de América Latina concluyó en que la República Dominicana fue el único que en los últimos 3 años aumentó la desigualdad. A pesar de todos los discursos que hay aquí de que hemos superado la pobreza, de que ya somos un país de la clase media, de que creamos cientos de miles de empleos cada año, y las evaluaciones internacionales no parecen avalar eso. 2 días después de que el equipo de campaña del expresidente Leonel Fernández anunciara que estaban a la expectativa del inicio de una campaña sucia en contra del expresidente de la República, reapareció el ex capitán Ernesto Quirino Paulino Castillo con un video de aproximadamente 5 minutos en el que vuelve a cobrar lo que ya le cobró a Leonel Fernández en febrero del año 2015. Muy pocas novedades, quizás la única es su anuncio de que recibió la visita del expresidente Hipólito Mejía y que va a rotular todas sus guaguas, que son muchas, son Bolívar, con la figura de Hipólito porque le va a hacer campaña política. Pero Hipólito se apresuró a decir que no quiere que él haga campaña, pero reconoció que lo visitó. Lo cierto es que Hipólito Mejía sigue caracterizándose por actuaciones que yo pienso que él no logra advertir las consecuencias que tiene en sus pasos. Pero bueno, él quedó mal parado con eso y no se entiende por qué Quirino vino a revelar eso ahora y a revelar que le ha ofrecido apoyo a su campaña. De todas maneras no lo ayuda, Quirino no lo ayuda. Pero si Quirino es parte de la ofensiva anti-leonelista, yo creo que están errando el tiro otra vez los reeleccionistas, porque eso más bien pareciera que puede convertirse en un boomerang, porque ya eso no va a tener el efecto que tuvo hace 4 años. Y además, dentro del marco del esfuerzo de arrasarlo todo para imponer la continuidad del presidente y buscar a toda costa modificar la Constitución, la gente yo creo que lo que ha producido es un rechazo mayor todavía, viendo que se pueden apelar otra vez a métodos tan viejos, a cosas que ya dieron algún resultado hace 4 años, pero no va a repetirse lo mismo ahora, a menos que todos en la República Dominicana seamos unos tarados mentales. Y es verdad que hay mucha gente que usa poco el cerebro, pero no es para tanto, como que están exagerando un poco, Altagracia. La Oficina de Atención Permanente de la provincia Peravia dictó 1 año de medida de coerción contra el ciudadano Rafael Díaz Peña, conocido como Buche, el propietario del punto de droga donde murió hace un mes un coronel de la policía, un asesinato que conmovió la opinión pública. Posteriormente a eso, y también esta semana, el senador de la provincia dijo que desde la cárcel el señor Díaz Peña, conocido como Buche, había ordenado el secuestro, detención y una paliza a un competidor. Posteriormente, el padre de este dijo que el senador Wilton Guerrero sabe todo lo que pasa en Baní y protege a narcotraficantes que no son su hijo. Bueno, hay que volver sobre la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, porque esta semana tuvo múltiples expresiones y se lanzaron en disputa diputados contra diputados, senadores contra senadores, precandidatos contra precandidatos, el secretario general del partido contra el presidente de la República.
teorizó sobre la unidad cuando su grupo está socavando la base de unidad del partido. En fin, fue una semana verdaderamente dura para la unidad del PLD. Algunos como el Crespo, el diputado Crespo, advirtió que están tocando el punto de la división del partido y le advirtió a los dirigentes. Pero el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, se sumó a la posición de Radamés Segura, que salió también a principio de la semana, y que es también la de otro precandidato, Temístocle Montá, de que ni Danilo ni Leonel deberían aspirar. No se sabe para dónde apunta en este momento la confrontación en el PRD, pero lo que es notable es que el mes de enero, que concluyó el jueves, fue devastador en ese partido. El director de Impuestos Internos, Magín Díaz, dijo que esa institución pública está luchando contra verdaderas mafias. En el caso del sometimiento a la justicia del grupo empresas conocido como Tremor Payero, que habían defraudado al fisco con más de 4.000 millones de pesos. Y la verdad es que en la página de internet de ese grupo se ufanaban de decir que tenían el 95% del mercado de bebidas alcohólicas de la región este. Bueno, y cuando se analiza el documento que entregó de Impuestos Internos, se advierte que en los últimos 4 años fue que ese grupo alcanzó el dominio del mercado del ron con fábricas clandestinas y evasiones de impuestos de 4.100 millones de pesos, que con las multas y los intereses se le están cobrando más de 9.000. Pero cuando ellos ofrecieron 50 millones de pesos a la DGI como transacción, uno tuvo que preguntarle, y yo se lo pregunté al director de ese organismo, Magín Díaz, quién eran los que lo protegían, porque alguien que se le está cobrando 9.000 millones y ofrece 50 millones, parece que tiene mucho poder. Y además, ¿cómo fue posible que hicieran todo eso? Y entonces él admitió que podía haber elementos hasta militares en el asunto. Por otro lado, los funcionarios de Impuestos Internos han tenido que ser protegidos especialmente, porque hay lo que dijo Magín Díaz en un conversatorio con ejecutivos de medios es que esta no es la mafia más grande, que hay otras más grandes que esa en investigación y que lo que hay en el país es un verdadero festival de mafia, pero en impuestos, en narcotráfico, en corrupción, en cuántas cosas es que hay, en delincuencia común, en cuántas cosas es que hay mafias en la República Dominicana. Bueno, una mala semana para la migración venezolana que vive en la República Dominicana. Esta semana, en circunstancias diferentes, murió una venezolana que fue encontrada acuchillada en su apartamento aquí en el sector de San Jerónimo, muy cerca de Teleantillas, y otro ciudadano de Venezuela, residente en Las Terrenas, murió cuando la vivienda en la que residía en esa comunidad resultó incendiada. Las dos muertes son sujetas de investigación. Bueno, aunque aquí no se resaltó mucho, en la mayoría de los periódicos, esta semana en Ginebra la República Dominicana volvió a ser objeto de cuestionamiento en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se pasó revista una vez más a los casos que la República Dominicana tiene en violación de derechos humanos, y no solamente sobre inmigración haitiana, sino sobre los dominicanos de ascendencia haitiana que todavía no han podido conseguir una documentación y están apátridas en el país. Volvió el tema a ponerse caliente y organizaciones internacionales y gobiernos recomendaron a la República Dominicana que no espere la próxima evaluación y tome mayores medidas para resolver definitivamente, aunque se reconocieron algunos avances, por ejemplo con la ley 169-14. La reunión de Ginebra terminó también recomendando mayores esfuerzos para disminuir la violencia intrafamiliar, el asesinato de mujeres o feminicidio, y también la tortura y los abusos policiales contra detenidos, incluyendo la muerte frecuente de personas en supuestos intercambios de disparos. Y esta semana murió el popular bachatero Oscar Sarante, uno de los líderes de la música conocida como bachata. Sarante, que había estado enfermo por lo menos en 2 ocasiones anteriores, murió en un hospital de la Florida a causa de una fibrosis pulmonar. Su muerte provocó muchísima tristeza en el mundo artístico dominicano. La crisis venezolana en el ámbito internacional siguió siendo dominante.
Y esta semana lo más relevante es que el Parlamento de la Unión Europea también decidió reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. El aislamiento progresivo del régimen de Nicolás Maduro crece por todos los lados, en América y en Europa, en la Unión Europea, y Estados Unidos, que ha cogido la vanguardia del asunto, pues se congelaron las cuentas de PDVSA, la empresa petrolera venezolana en los Estados Unidos, otro elemento de perturbación de la situación. Algunos piensan que puede haber una intervención militar, pero eso se descarta en términos absolutos. Es más, una intervención militar sería absolutamente contraproducente porque dividiría una situación en el mundo que exige a Maduro que democratice Venezuela de nuevo. Porque la verdad es que Nicolás Maduro desconoció la asamblea legítimamente electa, eligió una asamblea constituyente para sustituir el parlamento democrático, hizo una elección convocada unilateralmente adelantando la fecha cuando aquí estaba negociando con la oposición, es decir, por un lado negociaba y por otro daba palo, y se convirtió en una situación que parece ser que es inmanejable. La posición de México y Uruguay es la que aparenta ser más equilibrada en este momento, por lo menos plantean la necesidad de un acuerdo, pero hay universalmente el reclamo de que se hagan unas elecciones limpias y libres, y eso es lo que puede superar la crisis venezolana sin que haya mayores traumas. Por el camino que va, con la crisis económica profundizándose, y se va a profundizar todavía más con el aislamiento de Venezuela, la verdad es que lo que acecha a los venezolanos son interrogantes que solamente tienen una expresión, posibilidad de violencia. Una ola de frío polar está afectando toda Norteamérica, desde Canadá. 14 estados de la Unión Americana están en emergencia. En la ciudad de Chicago y en la ciudad de Detroit han tenido las temperaturas más bajas. En el caso de Chicago hubo un registro de temperatura de 45 grados, bajo cero, exactamente igual que en la Antártida. El balance es 10 muertos hasta el fin de semana. La situación de Venezuela sigue al rojo vivo. Nuestro compañero Carlos Francisco Elías analiza la situación actual que parece el principio del fin de Nicolás Maduro. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni al nido el turpial. Soy como el viento en la mies. Siento el Caribe como un gran querer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estela. El rumor del llano en una canción que me desvela. Aquello era una ilusión de pueblo que se había cansado de la vieja democracia. Adecos y Copey, como entonces se le llamaban, eran la gran élite social de gran estirpe venezolano, que con dinero corrupto había comprado medio Miami. Entonces corrían los años 70, 90. La crisis estalla con Carlos Andrés Pérez y el intento golpista de el teniente coronel Hugo Chávez Fría, el 4 de febrero de 1992. De ese momento aún resuena la famosa frase del Mesías encarnado. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Chávez sería indultado en 1996 por el presidente copeyano Rafael Caldera, y en las elecciones de 1998
Chávez Frías es elegido presidente por el movimiento Quinta República. En 1999 se hace una nueva constitución, constituyente que se convierte en la base de un poder autoritario para de nuevo convocar las elecciones en el año 2000. Hugo Chávez Frías gana de nuevo y constituye el Partido Socialista Unificado Venezolano, el que poco a poco, según el viejo modelo soviético, se va convirtiendo en partido único, centralizador del poder, como una maquinaria roja rojita, como solía decir el propio presidente Chávez. Las calles de Venezuela se llenan de camisas rojas, uniforme oficial informal de los adeptos al llamado desde entonces chavismo. El 23 de mayo, previamente a la fundación del Partido Socialista Unificado de Venezuela, sale al aire el programa de radio Aló Presidente, una emisión radiofónica de cadena nacional que tenía tiempos de inicio con la verborrea del presidente Chávez. Nadie sabía cuándo el programa podía terminar. Foro público donde el ejecutivo hacía gala de su carisma paternal, renovando la admiración de su indiscutible base popular. Desde la radio en cadena nacional hay recuerdos históricos del Chávez desaforado e histriónico, regañando a sus funcionarios hoy herederos que han extenuado el proyecto de Venezuela como país viable. Al aire el ministro Cabello. ¿Aló? Ajá, Diosdado. ¿Cómo está, Ricardo? No estoy muy bien porque me están reclamando aquí un compromiso que no hemos cumplido. No lo cometamos más, Nicolás. No lo cometamos más, Nicolás. En abril del 2002, otro tópico fundamental a recordar, en su epopeya ganadora, hay que añadir al inventario el intento de golpe de Estado de una derecha torpe, ambiciosa, caricatura ridícula del poder oligárquico desesperado y voraz, en busca de sus viejos privilegios. El intento de golpe de Estado a Chávez en abril de 2002 mostró una vez más la fuerza de su gran carisma en aquel retorno nocturnal que muchos aún recuerdan. La posible desaparición del presidente Chávez en su momento plantea la futura alternativa. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución. Ahí comienza el drama venezolano que se extiende hasta el momento. Previamente, Nicolás Maduro había confesado al mundo en una especie de teología ornitológica lo siguiente. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Si tú silbas, yo silbo, entonces silbé. Desde entonces, Nicolás Maduro argumenta y plantea ideas que más de un jefe de Estado, en realidad, el recuerdo de Cantinflas es inmediato y penoso. Aunque le parezca Madurito, A eso se debe agregar la sangrienta represión en las calles que suma muerte de cuantiosos ciudadanos y un torpe y mal manejo de la economía, justificado por una famosa guerra económica que mantiene al pueblo venezolano en un proceso de éxodo regional sin precedente en la historia migratoria del continente latinoamericano. Nicolás Maduro, desde el 11 de enero, tiene el reto de un Juan Guaidó, ingeniero de profesión y miembro del partido que dirige Leopoldo López, el llamado Voluntad Popular, quien, basado en el artículo 233 de la actual Constitución venezolana, se ha declarado encargado del gobierno de Venezuela, al considerar que Maduro, por la nulidad de las elecciones declarada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Unidos Norteamericano del 10 de enero, había abandonado el poder. Desde entonces, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Canadá y Chile, entre otros, han apoyado su iniciativa transitoria de gobierno. Por otro lado, los militares ideologizados, según el canon doctrinal militar de la Revolución Cubana,
al menos más de 10 promociones en casi 20 años y comprometidos con el esquema de corrupción del régimen, dudan en aceptar la amnistía del paralelo gobierno transitorio de Juan Guaidó. Sin embargo, hay que admitir que en medio de esta crisis, una solución militar heriría profundamente los deseos y las ilusiones del pueblo venezolano, que sería el más perjudicado en una solución de esta característica. Al final, se comprueba que los grandes caudillos, en su afán de ser recordados para siempre, eligen al peor discípulo. En ese afán de gloria post-mortem, lo hizo el presidente Juan Domingo Perón y lo hizo el presidente Chávez al elegir a Maduro. Es un placer recibir esta noche aquí en Jornada Extra a la escritora Chiqui Vicioso y al académico, vicerrector de extensión. Asistente técnico. Asistente técnico de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ellos son parte de un comité de amistad con Puerto Rico que se ha formado en las últimas 2 o 3 semanas aquí para expresar la solidaridad de los dominicanos con esa hermana nación antillana. Vamos a dejar que sean ellos que nos hablen de eso. Chiqui Vicioso, que fue de la que tomó la iniciativa, junto con Fidelio Despradel, en su casa convocaron a un grupo de personas, de intelectuales, artistas, comunicadores, y allí pues dejamos constituido, porque yo me sumé a acepté esa invitación para expresar solidaridad con Puerto Rico. Vamos a ver, Chiqui, ¿cuál es la motivación de este comité que empieza a dar sus primeros pasos esta semana? Bueno, Juan Bolívar, tú sabes, leyendo los datos sobre la crisis puertorriqueña, que es un país que está, yo diría, en su desintegración final. Yo estuve allá, estuve conversando con los intelectuales puertorriqueños, que son una bandera de resistencia desde el 1828 al colonialismo y a la defensa de su cultura y del idioma. Y descubrí a un sector muy desanimado con lo que estaba pasando, con lo que ellos estiman como la ofensiva final contra esa nación. Tú sabes que hay ahora 4,5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos, quedan apenas 3 millones de puertorriqueños en Puerto Rico. La última emigración ha sido de 600,000 personas. Y a diferencia Eso después del huracán María. Después del huracán María. En apenas 1 año y 4 meses, ¿qué hace de eso? Que fue el huracán más costoso en la historia, no de Puerto Rico, de la región. Y quienes están emigrando ahora realmente son los jóvenes y los intelectuales, porque la primera emigración masiva fue en los años 50, como tú sabes, y fue fundamentalmente del campesinado. Nosotros aquí realizamos el centenario de Julia de Burgos. Se inició aquí porque Julia nunca pudo venir por su lucha contra la dictadura de Trujillo. Yo les dije a ellos, miren, Juan Bosch era hijo de una puertorriqueña, Pedro Mir, hijo de una puertorriqueña. Los lazos que nos unen con Puerto Rico históricamente son impresionantes. Hostos, Eugenio María de Hostos es el padre de la educación dominicana, junto con Salomé Ureña de Enríquez. Betances, el padre de la lucha independentista, fue un protegido de Luperón. En Puerto Plata tenemos una historia común como isla, y eso es lo que nos lleva a fundar este comité ahora en que Puerto Rico está en el peor momento de su historia. Con una deuda económica y una situación insostenible también de las finanzas públicas. Más de 96,000 millones de dólares, que es una voz de alerta para este país que se vive endeudando, no entendiendo que en un momento dado las agencias que han prestado el dinero van a intervenir, y lo que tenemos de garantía es el país. Esta semana precisamente la ex senadora y ex primera dama de los Estados Unidos, la señora Clinton,
se quejó de que no le habían dado ayuda suficiente a Puerto Rico, el Así gobierno de es. los Estados Unidos. Así es, y tú recuerdas que una de las escenas más humillantes en la relación Estados Unidos, América Latina y el Caribe es cuando Trump va a visitar a un centro comunitario de refugiados y entonces se pone a tirarle papel sanitario a los puertorriqueños, ¿te entiendes? Como si fuese un juego de fútbol, y eso provocó una reacción de rechazo monumental. Él argumentaba que por la deuda que tiene Puerto Rico, que le limitó la ayuda al máximo, y entonces todavía en Puerto Rico hay áreas donde no hay electricidad y hay más de casi 1 millón de personas desplazadas. En esa circunstancia, Eddie, un notable grupo de profesionales intelectuales se han unido. ¿Cómo es la cosa? Bueno, sí, porque en esa reunión donde tuvimos la oportunidad de compartir en la casa de Chiqui Vicioso, en la zona colonial, periodistas, escritores, poetas, personas de diversas áreas del conocimiento se han involucrado en esta noble causa de crear un comité de amistad a favor de Puerto Rico. Las razones, de manera bien resumida, las ha citado la amiga Chiqui Vicioso, y se crearon varias comisiones, y el profesor Rafael Nino Félix y un servidor, Eddie de los Santos Núñez, yo soy parte del equipo de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que está dirigida por el vicerrector Antonio Medina Calcaño, quien apoya también todas estas iniciativas. Entonces la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a través de esa entidad, la Vicerrectoría de Extensión, entonces le está dando un espaldarazo al Comité de Amistad con Puerto Rico, y próximamente se desarrollará el día 12 de febrero, me parece que es miércoles, una actividad muy importante, martes, sí. 12 de febrero, una actividad muy importante, un panel sobre Julia de Burgos, y ese panel estará integrado por Chiqui Vicioso. Y Chiqui, ¿quién más estará en el panel? Bueno, viene el presidente de la editorial Patria, que es que ha sacado el libro que vamos a poner a circular, María Soledad Sáez Burgos, por la familia de Julia de Burgos, Ali Francis, que es el artista juliano, como le decimos, que ha hecho toda la iconografía de Julia para el comité permanente de efemérides relacionadas con Julia en Puerto Rico y en el mundo. Y entonces ese panel va a tener 4 personas, que somos las que vamos. Ali trae un video sobre su trabajo, etcétera. Esa es la primera. La segunda es la puesta en circulación del libro en el Centro Cuesta a las 6 de la tarde, el 13 de febrero. Ese sí es el miércoles. Ese es el miércoles. Al otro día. El 14 vamos para Baní, al Centro Cultural Pereyó, a una presentación a las 11 de la mañana para escuelas y estudiantes universitarios. El 15 vamos al Centro León de Santiago a las 6 de la tarde, donde invitamos a Santiago a que diga presente. Y el 16 vamos a San Pedro de Macorís, a un centro cultural que tiene el ayuntamiento, que prácticamente acaba de inaugurar, y ahí vamos a estar a las 5 de la tarde. Quisimos terminar con San Pedro de Macorís, porque de ahí es don Pedro Mir, y don Pedro Mir escribió un poema maravilloso que se llama A Julia sin lágrimas, que es uno de los poemas más hermosos y contundentes que se haya escrito sobre Julia. Bueno, tú le has dado, perdón. Cabe destacar que la actividad del día 12, el martes, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es a las 6 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. A eso le dicen el NU, Salón de Actos de allá. Tú has escrito y has dado seguimiento mucho aquí, has seguido. Hubo una actividad de Julia de Burgos hace un año o un año y medio. El centenario. El centenario. Cuando inauguramos el
la escultura de Julia en el Sí, parquecito aquí de los hicimos un poetas. reportaje, Oscar Grullón hizo un reportaje para Jornada Extra en esa oportunidad. Vino también gente de Puerto Rico. ¿Qué es lo que tiene Julia de Burgos de lazo con la República Dominicana? Que ustedes le han dado tanto. Bueno, ella es una intelectual, por supuesto, puertorriqueña, pero ¿por qué? ¿Cuál es el vínculo con la República Dominicana? Bueno, Julia fue una luchadora contra la dictadura de Trujillo, por eso no pudo venir nunca al país. ¿Nunca visitó el país? No, Nunca. murió antes de poder llegar. Escribió el poema más contundente contra la dictadura de Trujillo, Himno de Sangre a Trujillo, que nadie aquí en ese periodo pudo escribir, ni siquiera Ida Cartagena Portalatín después de la dictadura. Escribió una serie de ensayos en Pueblos Hispanos, que era una publicación, una revista que se sacaba en Washington, donde estaba ella, contra la dictadura de Trujillo, la de Somoza, la de Carías, a favor de la República Española, porque ella era extremadamente progresista, es decir, estaba a tono con todas las luchas que se estaban llevando en la humanidad, seguía muy de cerca lo que estaba pasando en Rusia en ese momento. Entonces Julia, el primer libro que saco sobre Julia se llama Julia de Burgos la Nuestra, porque es una dominicana por adopción que aquí nunca se conoció por la dictadura. Quería decirte que como última actividad, el 16, hay un concierto de Manuel Jiménez en Casa de Teatro que Manuel va a dedicar a Puerto Rico y donde van a participar Zoraida Santiago y Álvaro Calderón, que son dos cantautores puertorriqueños que han trabajado la obra de Julia musicalmente y van a estar participando en ese concierto. Bueno, Julia de Burgos tuvo vínculos muy cercanos con el profesor Juan Bosch en el exilio y también con Juan Isidro Jiménez Grullón. Bueno, su amor de la vida fue Juan Isidro Jiménez Grullón y Julia compartió el exilio con Juan Isidro y con don Juan. Don Juan les ofreció su casa a ella y Juan Isidro cuando vinieron. Debo aclarar que don Juan tenía su compañera, que era una belga llamada Lili, con su niña, y compartieron juntos ese apartamento en la Jovellar, en una calle muy cercana a la Universidad de La Habana, donde Julia estaba estudiando. Tú haces esa aclaración porque existe la versión recurrente de que los problemas de Bosch y de Juan Isidro tuvieron que ver por una rivalidad por el amor de Julia de Burgos, eso se ha dicho. Sí, pero ambos lo niegan. Juan Isidro se horrorizó y dijo, pero para Juan siempre Julia fue una hermana. Sí. Y don Juan dijo lo mismo, dijo, era la mujer de Juan Isidro, y por ende yo la respetaba como su compañera. Y además fue una hermana para mí. Ambos lo niegan en las dos entrevistas que yo publico en ese libro, que se está distribuyendo masivamente en Puerto Rico y fue libro del año, declarado libro del año el año pasado. Ese, exactamente. Bueno, Chiqui, pero Julia de Burgos tuvo un final muy triste, ¿verdad? Murió en Nueva York casi en el anonimato, en la calle. ¿Cómo fue la muerte de Julia de Burgos? Bueno, ella cayó en la calle, en la Quinta Avenida y la calle 106, y ahí es que yo me entero de quién es ella. Ella estuvo muy enferma, creo que a raíz de su rompimiento con Juan Isidro Jiménez Grullón se agravó su problema. Ella tenía una cirrosis hepática y estuvo en el hospital, que por cierto está la tesis de que fue una especie de sujeta a una especie de experimento en el hospital que acabó con su vida. Es una tesis de Grisel Merced que la tiene muy bien documentada. Pero Julia Burgos fue víctima de discriminación racial, ¿verdad? Pero claro. Julia cae en la calle en la Quinta Avenida y la calle 106. Frente hay un hospital que es el Mayflower y no la aceptan porque es puertorriqueña, porque es latina, y de ahí hay que llevarla, pero hay que ella esperar. Era latina y era una mulata. Exactamente, y hay que llevarla entonces a un hospital en Harlem.
se pierde un tiempo precioso en ese proceso sencillamente por un acto de discriminación, pero es una discriminación que sufrió en su propio país, porque ella era campesina de origen, pobre y mulata. Tenía 3 golpes entonces. Exactamente. Pobre, mulata y campesina. Exactamente. Tenía 3 golpes negativos, sobre todo en esos años, ¿no? Exactamente. Los años 50. Y fue muy discriminada por la élite intelectual puertorriqueña, sobre todo por las mujeres, que no podían tolerar su carácter libertario. Julia era una mujer muy atípica para el periodo en que le tocó vivir y nacer. Julia se enamora de Juan Isidro cuando lo escucha en una conferencia, va al hotel, le presenta sus poemas, que son sus cartas de presentación, lo deslumbra, se relaciona con Juan Isidro y luego lo sigue a La Habana. Y eso para una mujer de su época era muy inconcebible. Para alguna gente eso era casi como una prostituta, que una mujer pudiera tomar la iniciativa en una relación. Exacto. En esa época. Y seguir al objeto de sus amores a La Habana y compartir con él la vida en La Habana. Para esa intelectualidad tan pacata, eso fue terrible. Yo misma escuché de algunas de esas intelectuales las peores, que Julia era fea, que Julia esto, pero era la envidia. Bueno, el libro de Julia de Burgos, de Chiqui Viciosa, será puesta en circulación el miércoles 13 a las 6 de la tarde. Sí, en Centro Cuesta del Libro. En el Centro Cuesta del Libro. Entonces, de Puerto Rico viene finalmente una delegación. 8 personas. 8 personas. Sí, ¿Quiénes son los otros que vienen? Bueno, Zoraida Santiago, que es la cantautora que más ha interpretado a Julia, y su esposo, Quique. Viene María Soledad, que es quien viene representando a la familia con su esposo José Enrique Carrera. Viene Álvaro Calderón, que preside el Festival de Cine de Puerto Rico, pero además es un cantautor extraordinario. Ali Francis García, Pablo Ortiz, que es el presidente de la editorial Patria, y Alina Luz Santiago, que viene por la Universidad de Humacao. Y de aquí está Dani Rivera, que es presidente del comité junto conmigo, pero Dani está comprometido con varios conciertos en Estados Unidos, así es que en esta ocasión no va a estar, lo van a representar Zoraida y Álvaro. Bueno, hay muchas otras actividades que se están planificando. Tengo entendido que están planeando un viaje a Puerto Rico de un grupo de intelectuales, miembros del comité. Claro. El comité va a organizar una solidaridad en San Juan. Bueno, no en San Juan, Dani es de Ponce y él nos dijo que él quiere que se repitan las actividades de aquí en Ponce. Así que para allá iremos todos. Estaremos caminando para Puerto Rico cuando sea, porque al fin de cuentas esa es parte de las Antillas, somos hermanos de verdad. Y esa es la más sola. Pero Puerto Rico tiene un mérito extraordinario, que ha mantenido su cultura y la lengua, a pesar de ser casi una colonia americana durante más de un siglo, y sin embargo ha mantenido su identidad como nación. Exacto. La nación y puertorriqueña. que conste que el Comité de Descolonización de la ONU ha estado machacando sobre ese problema de Puerto Rico desde hace décadas y nada pasa. ¿No entiendes? Trump dijo con claridad, ustedes son un territorio conquistado. Bueno, pero también una parte importante de la población se acomodó al situado, claro a los beneficios que le daba esa dependencia de Estados Unidos durante muchas décadas. Pues, eso fue un adormeciente de la conciencia de la puertorriqueñidad. Cuando tú creas dependencia en una población a través de los bonos de comida, bono gas, bono educación, etc., tú le matas la dignidad a la gente y además neutralizas su capacidad de lucha. Algo que tenemos que tener presente con lo que está sucediendo aquí, donde hay casi 1 millón de personas en ese tipo de programas del cual dependerán otros 3 o 4. Y entonces, si seguimos por esta vía, vamos a crear una población dependiente, parasitaria y
Sobre todo sin capacidad de lucha. Si esos programas no resuelven definitivamente. Por ejemplo, el mayor programa de Comer de Primero, 800 pesos. Es decir, el promedio de lo que reciben los que tienen más de una tarjeta son 1.400 pesos, creo que es el promedio que se ha establecido. Y con eso no sale ninguna familia de la pobreza. O sea, lo que se hace es estabilizarle la pobreza. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, eso pasó en Puerto Rico con mucha gente y todo eso ha hecho esa crisis tan profunda. Muchas gracias a Chiqui Vicioso y a Eddie de los Santos Núñez por haber venido aquí en Jornada Extra a darnos cuenta de este esfuerzo del Comité de Amistad con Puerto Rico. Gracias a ti. Muchas gracias. Aún en la tragedia puede haber una perspectiva artística, por lo menos eso es lo que ustedes van a ver en la siguiente interpretación de la tragedia de Siria, ese país que ha expulsado a más de 3 millones de ciudadanos que no quieren vivir en la guerra. Con esto despedimos esta edición de Jornada Extra. Nos encontramos de nuevo el próximo domingo. I wanted to imagine how all these powerful leaders in the world would look like if they would be in our shoes. It was a kind of a personal reaction on my personal story as a displaced person. As in the anger was growing inside me. I wanted to have a sweet revenge, but with art. My aim somehow shifted from an expression of anger to a more vivid desire of disarming these figures, of picture them outside of their positions of power. The media, political or news, they talk about numbers of people who are refugees, many. But what we need to talk is who are these people? What are their personal stories? When you know the story of someone on a basic level, you connect to them. As an artist, I think it's time for not only artists, but any other profession to be more involved in what is in the social political situation universally. That's why I work on this project.